Bueno, vamos con esos problemas de proyectiles. El primero me dice, calcula la altura a la que impactará en una diana situada a una distancia de 100 metros una bala que se dispara horizontal, desde una altura de 1,4 metros con una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Bien, esa sería la primera parte del ejercicio. Luego vemos qué nos pide en segundo lugar. El esquema, conviene que siempre hagáis un dibujo, ¿verdad?, de la resolución de los problemas, pues es este que estoy señalando aquí. Es decir, desde una altura de 1,4 metros disparo horizontalmente, horizontal. ¿Qué significa horizontal? Pues que no hay componente inicial en el eje Y para la velocidad, ¿verdad? Así que la componente inicial de la velocidad en el eje Y será 0, 200 por el seno del ángulo que forma este vector con la horizontal, con el eje X, que es 0 grados, así que 200 por el seno de 0, 0 metros por segundo en vertical, esa es la velocidad inicial en vertical, y la velocidad horizontal inicial coincide con toda la velocidad que teníamos inicialmente. V sub 0x es V por el coseno de alfa por 200 por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1, pues 200 metros por segundo. Así que, tan simple como eso. Toda la velocidad que tengo es horizontal, no hay componente vertical de la velocidad inicialmente. Luego, según esto va bajando, iremos teniendo una componente vertical de la velocidad, pero inicialmente no la tenemos. Bien, voy a ampliar esto para verlo mejor y vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien, ¿qué ecuaciones tengo que plantear? Las de siempre. Ecuación para el eje X. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme. X es la posición inicial X sub 0 más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. ¿Dónde está la diana? A 100 metros de distancia en horizontal, ¿no? Pues X es 100. La posición inicial es 0, como en la mayoría de los problemas. La velocidad inicial en el eje X, 200. 100 es 200 por t. Despejamos de ahí el tiempo que tarda la bala en llegar a la diana y es 100 entre 200 medio segundo, 0,5 segundos. Como la pregunta era a qué altura llegaba la bala a esa diana, pues sustituimos esto en la ecuación en el eje Y. En el eje Y, la altura Y es la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y, que hemos dicho que era 0 por el tiempo, menos un medio de g por 9 el tiempo al cuadrado, o sea, menos 4,9 por t al cuadrado, y eso es 1,4 menos 4,9 por 0,5 al cuadrado, 0,175 metros de altura. Así que lo más probable es que no demos ni siquiera en la diana, no estaremos dando entre las patas que sostienen la diana. Y esa sería la primera parte del ejercicio. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte decía calcular el ángulo con el que habría que disparar el arma para que diera en el blanco a la misma altura a la que sale, ¿no? Vamos a poner el dibujo sería el de aquí abajo. Ya hemos visto que si disparo horizontalmente la bala no va a dar al mismo nivel al que sale, va a caer un poco durante esos 100 metros. Para que dé a la misma altura, a 1,4 metros, tendré que inclinar el arma hacia arriba, de tal forma que la bala suba un poco y luego baje un poco y llegue justo a la misma altura a la que estamos. Para eso tengo que inclinar el arma un ángulo alfa. Si inclino el arma un ángulo alfa, ahora tendré una componente inicial de la velocidad en el eje X, que será el módulo de esa velocidad por el coseno de ese ángulo alfa, y una componente en el eje Y, que será la velocidad inicial 200 por el seno de alfa. Esas ecuaciones son las que planteo aquí. ¿Vale? Ahora el ángulo no es 0, el ángulo es alfa, la velocidad en el eje X, v por el coseno de alfa, 200 por coseno de alfa, la velocidad en el eje Y, 200 por el seno de alfa. Bien,
cuando me pide el ángulo, normalmente el problema es un pelín más complicado que cuando me pide cualquiera de las otras cosas, porque tenemos un problema trigonométrico y eso pues suele liarnos un poquito, ¿no? Pero bueno, tampoco es excesivamente difícil. ¿Qué ecuaciones tengo que plantear? Las mismas de antes, la del eje X y la del eje Y. La del eje X, 100, sigue siendo la distancia que tenemos que recorrer en horizontal. La posición inicial sigue siendo 0, la velocidad inicial ahora en vez de ser 200 es 200 por el coseno de alfa, lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Así que esta es una de las ecuaciones. Incógnitas, alfa y el tiempo. La otra ecuación, igual a I sub 0 más V sub 0 I por T menos un medio de GT cuadrado, o sea, 1,4, que es la altura final, a donde quiero llegar, ¿no? Porque quería que llegara a la misma altura que estaba inicialmente. 1,4 la altura inicial, la velocidad según el eje Y inicial 200 por el seno de alfa, multiplicado por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Pues se puede resolver de distintas formas, ¿no? Una posibilidad es esta que yo os planteo aquí. Despejo el tiempo de la de arriba, y el tiempo sería, pues el 200 coseno de alfa pasa dividiendo, 100 entre 200, pues es un medio, ¿no? 1 partido por 2 veces el coseno de alfa. Y sustituyo en esta ecuación. Bueno, esta ecuación, el 1,4 pasa al otro lado restando, ¿no? Me queda que 0 es 200 seno alfa por t, 200 seno de alfa multiplicado por el tiempo, que es 1 partido por 2 coseno de alfa, pues es 200 seno de alfa partido por 2 coseno de alfa. Menos 4,9 t cuadrado, pues es menos 4,9 por esto de aquí al cuadrado, que es 4 coseno, de alfa, coseno cuadrado de alfa en el denominador. ¿Y qué es esto? Pues una bonita ecuación en la que me aparecen senos y cosenos y que se puede resolver de muchas formas. ¿Cuál es la más sencilla? Pues la más sencilla es poner un denominador común, que en este caso sería el coseno cuadrado de alfa si antes hacemos operaciones con los números. 200 entre 2 es 100 y así abajo solo me queda el coseno de alfa, 4,9 entre 4 es 1,225 y abajo solo me queda el coseno cuadrado de alfa. Ahora que tengo esto un poquito más simplificado, denominador común, coseno cuadrado de alfa. Para eso tengo que multiplicar aquí, arriba y abajo por el coseno de alfa. 100 veces, entonces, seno de alfa coseno de alfa partido por el coseno cuadrado de alfa menos 1,225 partido coseno cuadrado de alfa. El coseno cuadrado de alfa lo puedo pasar multiplicando al otro lado, multiplicar por 0 pues se nos va y nos queda que 0 es 100 veces el seno de alfa por el coseno de alfa menos 1,225. Y si al menos 1,225 lo pasamos al otro lado, pues me queda 100 por el seno de alfa coseno de alfa igual a 1,225. Y ahora pues nos acordamos de todas esas fórmulas que hemos visto en trigonometría tan bonitas. Una había que decía que el seno de 2 alfa es 2 veces seno alfa coseno de alfa. Así que si aquí ponemos esto en vez de como 100 seno alfa coseno de alfa, lo ponemos como 50 por 2 veces seno alfa coseno de alfa, el 50 lo pasamos al otro lado y recordamos que 2 veces seno alfa coseno de alfa es el seno de 2 alfa, pues nos queda que el seno de 2 alfa es 0,0245. Y de ahí, pues 2 alfa será el arco cuyo seno es esto. 2 alfa es el arco cuyo seno es 0,0245. Eso es un ángulo de 1,404 grados, ¿verdad? Y alfa, según esto, pues sería la mitad, que es 0,702 grados. En realidad estoy haciendo un poquito de trampa, ¿verdad? Porque aquí debería tener dos soluciones. ¿Cuál es la otra solución? Un segundito. Pues, vaya hombre, qué lejos se ha ido esto, ¿no? Bien, debería tener otra solución, os he dicho.
¿Cuál es la otra solución? Vamos a volver un momentito al cacharrillo este. Decíamos que si esto es una circunferencia trigonométrica y este es el seno de alfa, este otro ángulo de aquí tiene el mismo seno, ¿no? Es decir, el ángulo 180 menos alfa tiene el mismo valor para el seno que el ángulo alfa. El otro valor entonces sería 180, voy a calcularlo, menos 1.404 grados, que es 178,6. A ver, un segundito, 178,596, si pongo todas las cifras que tenía en el otro, y alfa será la mitad de eso, ¿no? Esto dividido por 2 será un ángulo de 89,298 grados. Bien, en realidad, ¿cuál es la solución de esas dos que me da ahí como posibles? Pues las dos. Las dos sirven, es decir, tan válida es esta solución que tengo dibujada, un momentito, como la solución de disparar así, que esto suba, 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 y baje, 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 y dé en la diana, ¿verdad? Las dos soluciones son válidas, pero la que se usa habitualmente cuando yo hago tiro de este tipo a dianas es la solución del ángulo pequeño, ¿verdad? Porque la otra solución, la del ángulo grande, hace que el recorrido de la bala sea enorme y provoca que pueda haber bastantes interferencias debido al rozamiento del aire. Así que la solución que habitualmente se coge es la pequeña. Pero en ausencia de aire y sin problemas de rozamiento, la otra solución sería igualmente válida. Bueno, vamos a ver el ejercicio 6. Dice, un avión que vuela horizontal con una velocidad de 1008 km por hora a 8000 metros de altura deja caer un proyectil. Calcular el alcance. Bueno, está volando en horizontal, ¿no? Así que la velocidad será toda en el eje X. La velocidad en el eje Y será 0 y en el eje X será, bueno, pasamos primero naturalmente los kilómetros por hora a metros por segundo, que es más cómodo para trabajar. 1008 kilómetros por hora son 280 metros por segundo, por lo tanto la velocidad inicial en el eje X son 280 metros por segundo y la velocidad inicial en el eje Y 0. ¿Cómo calculábamos el alcance? La condición era que la altura era 0, ¿verdad? Así que la altura final es 0 y planteo la ecuación de el eje Y. 0 es 8000 menos 4,9 t cuadrado, porque la velocidad inicial en el eje Y es 0, ¿no? Bueno, despejo de aquí, t será la raíz cuadrada de 8000 entre 4,9, que son 40,41 segundos. Y el alcance será la distancia en horizontal que hemos recorrido en ese tiempo, es decir, la posición inicial que era 0, más la velocidad en el eje X, que era 280, por t, que es 40,41, que lo hemos calculado antes. ¿Y eso cuánto sale? Pues 11.315 metros. Esta sería la solución al ejercicio que me están planteando, ¿vale? Bien, esa es una de las preguntas que hace, pero hace muchas más preguntas. Vamos con la segunda pregunta. Módulo, dirección y sentido de la velocidad con la que llega al suelo. Bien, aquí tenemos el dibujo del avión, ¿no? Esta es la velocidad inicial, es horizontal. La bomba o el proyectil que se suelta pues llega al suelo aquí y ahí llegará con una determinada velocidad. Tendré que calcular la velocidad según el eje X y la velocidad según el eje Y con la que llega a ese punto. Bien, pues la cosa es muy simple. Como ya sé el tiempo que tardaba en llegar al suelo, pues estamos aquí en el apartado B, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es sustituir
en las ecuaciones de la velocidad ese tiempo que calculé antes, 40,41. ¿Cuál es la velocidad en el eje X? Pues la velocidad en el eje X, recordad que no se modificaba porque no había aceleración en el eje X. Así que si la velocidad inicial era 280 metros por segundo, esa va a seguir siendo la velocidad en el eje X durante todo el movimiento. Así que la velocidad en el eje X, 280. ¿Cuál será la velocidad en el eje Y? La velocidad inicial menos g por t, es decir, 0 menos 9,8 por 40,41. Y eso es menos 396 metros por segundo. Si expresamos la velocidad como un vector, la velocidad sería 280i, velocidad en el eje X, menos 396j, velocidad en el eje Y. ¿Cuál sería el módulo de esa velocidad? Pues la raíz cuadrada de 280 al cuadrado más 396 al cuadrado, como el módulo de cualquier vector. Raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 485 metros por segundo. ¿Qué ángulo forma con el eje X? Pues el arco cuya tangente es v sub i partido por v sub x, ¿vale? Voy a ponerlo aquí por si alguien no lo recuerda, pues es esto mismo. A ver si no se me sale de la pantalla, control V, arco cuya tangente es, bien, voy a copiar esto de aquí, control X, voy a cargarme esto y voy a volver a ponerlo y aquí voy a poner V sub X y V sub Y donde toca. A ver, V sub Y, control C. Y aquí abajo V sub X. Bien, pues esta es la forma de hacer estos cálculos. Como V sub i es menos 396 y V sub x es 280, nos sale un ángulo negativo que sería, si volvemos al dibujo, ¿verdad? Pues sería este ángulo que os estoy marcando aquí. Este ángulo de aquí es un ángulo phi, por no llamarle alfa, de menos 54,74 grados. Ese sería el ángulo que nos está pidiendo. Volvamos a ver qué es lo siguiente que pide. Ahora nos está pidiendo, apartado C, posición y velocidad del proyectil 2 segundos antes de llegar al suelo. Bueno, pues 2 segundos antes de llegar al suelo, el tiempo será 2 segundos menos, ¿no? Si al suelo llegaba en el segundo 40,41, pues 2 segundos antes será 38,41 segundos. ¿Cuál será la posición? Pues sustituyo en la X y en la Y con ese tiempo. En la X sub 0 era 0, esto era 280, el tiempo 38,41, pues 10.755. Y la Y, pues la Y será I sub 0, que era 8.000, más V sub 0 I, que era 0, menos un medio de 9,8, que es menos 4,9, por ese tiempo 38,41 al cuadrado, 770,9 metros. Vale, pues esta entonces será la posición en ese instante que me está diciendo, ¿vale? Esta es la posición. Y esa posición, pues más o menos sería pues por esta zona del dibujo, ¿vale? Si tuviésemos un dibujo más preciso, pues podríamos dibujarlo mejor, como si lo hubiésemos hecho con GeoGebra, pero no es necesario. Ahí llevaría esta velocidad que estoy pintando y el vector de posición, ese que yo acabo de poner, sería este vector R, que es el que he marcado en amarillo en el otro lado, ¿vale? Bueno, ¿cuál será la velocidad que lleva en ese instante? Pues hacemos lo mismo que hicimos en el apartado E, pero con el tiempo este que son 2 segundos menos. La velocidad en el eje X, 280 metros por segundo. La velocidad en el eje Y, pues la velocidad inicial que era 0, menos 9,8 por el tiempo, 38,41, menos 376,4.
y esta sería la velocidad que lleva en ese instante, 280i menos 376,4 j. Una velocidad un poquito más pequeña que la que lleva cuando chocaba contra el suelo, ¿no? Cuando chocaba contra el suelo, esa velocidad era 280i, esa no cambia, si os fijáis, y era menos 396 y ahora es un poquito menos 376,4 porque ha tenido menos tiempo para acelerar. Apartado D. Altura y velocidad del proyectil cuando su vertical se encuentra 1400 metros antes del punto de llegada al suelo. Bueno, habíamos visto, vuelvo al dibujo, que llegaba al suelo en 11.315 metros, ¿no? Esto era el alcance, 11.315 metros. Me dice que calcule la altura y la velocidad cuando estemos 1400 antes de ese punto. 1400 antes son 11.315, menos 1400, 9.915. Es decir, pues más o menos por aquí, esa distancia sería 9.915. ¿Qué hago? Si yo trazo una línea vertical por aquí, pues será este punto el que me está pidiendo, ¿no? Así que me está diciendo que calcule eso. Vamos a hacer los cálculos. Si x tiene que ser 11.315 menos 1.400, 9.915, ¿cuánto valdrá el tiempo que tarda el proyectil en llegar a ese punto? Pues como esto es x, sustituyo en la ecuación de x. X es la posición inicial que era 0, más 280, recordad que la velocidad en el eje x siempre era 280, y aquí la velocidad inicial y la velocidad en cualquier punto es 280 por el tiempo, pues nos queda 9.915 igual a 280 por t, despejo t, pues nos sale 9.915 entre 280, 35,41 segundos. El resto, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Pues si este es el tiempo, ¿a qué altura estará? Sustituyo en la ecuación de la altura con ese tiempo. Está a 1.856 metros. ¿Cuál es la velocidad? La del eje X 280, la del eje Y, pues la inicial que era 0, menos 9,8 por ese tiempo, por 35,41, menos 347. Así que ya tengo cuál es la posición, es decir, la posición es que está a 9.915 metros y a una altura de 1.856 y que la velocidad es 280 y menos 347. Un segundito, porque estos números son exactos. Un momento. 9.915 dividido por 280 es 35,41. Eso es correcto. Y 8.000 menos 4,9 por lo que me ha salido antes al cuadrado son 1.855,8. Sí, vale. Bueno, más o menos, estamos redondeando ligeramente, ¿no? Lo digo por la pequeña diferencia que hay aquí con estos valores, pero seguramente las soluciones que vienen en el ejercicio pues hayan redondeado más que nosotros. Y por eso hay una pequeña diferencia. Siguiente apartado de este ejercicio. Es un poquito largo el ejercicio, ¿verdad? Dice, si queremos que el proyectil estalle a una altura de 100 metros, calcular el tiempo que debe tardar en estallar desde que sale del avión y la posición en la que estalla. Bueno, pues este es igual que el anterior, lo único que aquí me daban la posición en el eje X y aquí me están dando la altura, es decir, la posición en el eje Y. Si vamos al dibujo, para entender lo que nos dice, nos está diciendo, vamos a ver, ¿cuándo va a estar a 100 metros de altura? Pues aquí, ¿no? Esos son 100 metros de altura. Pues me dice, ¿y cuál es X? ¿Y cuál es la velocidad? Pues lo mismo de siempre, ¿no? Así que ahora la clave es que la altura es 100 metros. Bueno, pues 100 metros es Y. Así que 100 metros. Altura inicial, 8.000. Velocidad inicial en el eje Y, 0. Tiempo, da lo mismo, porque la velocidad inicial en el eje Y es 0, así que ahí no me hace falta. Menos un medio de g por t cuadrado, menos 4,9 t cuadrado. Vale, pues que me ha quedado una bonita ecuación, esta de aquí, de segundo grado, que, bueno, en realidad ni siquiera es una ecuación porque le falta el apartado en t, ¿no?
Así que simplemente despejo el t cuadrado, saco la raíz cuadrada y tengo la solución. 40,15 segundos. Y sustituyo en x y bueno, pues me sale 280 por 40,15, 11.242. Fijaos que estoy muy cerquita del punto final, del punto en el que choca contra el suelo. 40,15 segundos es el tiempo y x es 11.242. Bueno, pequeños errores de redondeo, como ya os he dicho antes, puede hacer que la solución no coincida exactamente. Y por fin, la última pregunta es: calcula el ángulo con la horizontal con la que debe ver el artillero el blanco para acertar en el objetivo. Bien, vamos al dibujo para entender lo que nos está pidiendo. El artillero del avión está mirando desde aquí, desde la cabinita esa que había en los aviones por debajo, ¿no? Para ver lo que había debajo. Y lo que me está diciendo, ¿con qué ángulo tiene que ver el artillero el blanco, que es esto, para acertar, ¿verdad? Bueno, lo único que tenemos que hacer es trazar una línea recta. Tin, 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 tin. Vamos a ver si soy capaz de apuntar bien y llegar a ese punto. Bueno, más o menos, ¿no? Esa es la línea recta que sería la que sigue la vista del artillero cuando ve el blanco. Y la horizontal es esta. Por lo tanto, ¿qué ángulo me está pidiendo? Me está pidiendo este ángulo. Bien, y ese ángulo, pues si os fijáis, aquí se nos ha formado un triángulo, este triángulo que he dibujado con línea de puntos, donde esto de aquí es I, la altura inicial, y su cero, es decir, 8.000, y esto de aquí es el alcance X, que era 11.315, ¿no? 11.315. ¿Y cuál es la tangente de este ángulo? Vamos a llamarle ángulo beta. Pues la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto, 8.000, dividido por el cateto contiguo, que es este, ¿no? Lo que pasa es que esto lo estamos midiendo hacia abajo. Por eso aquí, al poner la solución, pongo el arco tangente de menos 8.000 partido por 11.315, que es un ángulo de menos 35,26 grados. Bueno, aquí la he llamado alfa en vez de beta, eso da lo mismo, ¿no? Es un ángulo de menos 35,26 grados, como acabo de poner en el dibujo, ¿vale? Este ángulo menos 35,26 grados. ¿Por qué menos? Porque estoy midiéndolo hacia abajo, ¿vale? Esa es la razón de ese signo negativo, que es la misma razón por la que estos 8.000 metros los puse hacia abajo en ese triángulo, ¿vale? Y este sería el ejercicio. Es un ejercicio largo, pero no es difícil, ¿vale? Importantísimo. Lo primero que tengo que hacer siempre en todos los problemas de tiros, de proyectiles, es descomponer la velocidad inicial en las velocidades en el eje X y en el eje Y. Si el tiro es horizontal, es facilísimo. Velocidad en el eje Y 0, velocidad en el eje X, la que te hayan dicho. Si la velocidad no es horizontal, pues la cosa se complica mínimamente. El siguiente ejercicio ya vamos a tener una velocidad inicial que no es horizontal. Bueno, pues nada, aplicamos las formulitas y ya está. Ejercicio 7. Un cañón lanza un proyectil con una velocidad de 300 metros por segundo formando un ángulo alfa con la horizontal, de tal forma que el seno de alfa es 0,10 y el coseno es 0,99. Calcula el alcance en primer lugar. ¿Cómo sería el dibujo correspondiente? Pues sería algo parecido así. Un ángulo pequeñito con la horizontal, porque el seno es muy pequeñito y el coseno es muy grande, ¿verdad? En realidad aquí está exagerado para poder ver algo, pero el ángulo sería bastante más pequeño, ¿vale? Esa velocidad la descompongo, una velocidad según el eje X y una velocidad según el eje Y. El movimiento es un movimiento parabólico, como este que tenemos aquí. Como estamos tirando desde el suelo, porque no nos dice nada, así que suponemos que la altura inicial es 0, pues para calcular el alcance, que es lo primero que nos pide, pues partiremos de una altura inicial 0 y llegaremos a una altura final que también es 0. Bien, vamos a resolverlo. ¿Cuáles son las velocidades iniciales en cada eje?
La velocidad inicial en el eje X, el módulo de velocidad, 300 por el coseno de alfa. Como el coseno de alfa era 0,99, pues 300 por 0,99, 297. Es decir, casi toda la velocidad es horizontal, pero no toda. Y la velocidad del eje Y, ¿cuánto valdrá? Pues 300 por 0,10, que era el seno del ángulo, 30. Si queréis calcular el módulo de velocidad, os tendría que salir 300. Será la raíz cuadrada, 297 al cuadrado, más 30 al cuadrado. Raíz cuadrada de 297 al cuadrado más 30 al cuadrado, pues sale 298,51. ¿Por qué? Pues porque estos seno y coseno que nos han dado aquí tienen muy poquitas cifras significativas, ¿verdad? Entonces, pues hay un pequeño error ahí que vamos arrastrando. Si nos hubieran dado esto con más cifras significativas, al calcular el módulo de esta velocidad nos saldría prácticamente exacto los 300 metros por segundo. Bien, como nos están dando dos cifras significativas, pues esto es lo que nos sale, ¿no? ¿Cómo calculamos el alcance? El alcance es cuando la altura es 0. La altura final 0, la altura inicial también era 0, la velocidad inicial en el eje Y era 30, a ver si vais a poner ahí la velocidad inicial en el eje X, o 300, porque saldría mal, es la velocidad inicial en el eje Y, 30 en nuestro caso, ¿vale? Por el tiempo menos un medio de G, es decir, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. O sea, 0 igual a 0, pues 0 igual a 30 por t, velocidad en el eje Y por el tiempo, menos 4,9 t cuadrado. Nos sale una ecuación de segundo grado que tendría dos soluciones. Una que es que el tiempo es igual a 0, que no nos sirve, y la solución que nos sirve, que es esta otra, tiempo 6,122 segundos. Bien, este número es simplemente 30 entre 4,9, ¿vale? ¿Cuánto valdrá el alcance? Pues sustituimos este tiempo en la ecuación del eje X. X es X sub 0 más V sub 0 XT, o sea, X sub 0 que es 0, V sub 0X que es 297, por el tiempo que acabamos de calcular, pues 1818 metros. Ya tengo el alcance. La otra pregunta típica, velocidad y ángulo con el que el proyectil llega al suelo. Pues con este mismo tiempo que hemos calculado antes, ¿vale? Con esos 6,122, que es el tiempo que tarda en llegar al suelo, pues calculamos las velocidades. La velocidad en el eje X sigue siendo la misma que al principio, no hay aceleración en el eje X. La velocidad en el eje Y, pues los 30 que teníamos al principio, menos 9,8 por 6,122. ¿Y eso cuánto vale? Pues vale menos 30 metros por segundo. Eso pasa casi siempre cuando salgo de una altura y llego a la misma altura, que la velocidad hacia arriba inicial y la velocidad hacia abajo final son iguales en el eje Y. Ojo, en el eje Y. La velocidad entonces, pues 297i menos 30j. Ese es el vector velocidad. El módulo, la raíz cuadrada de todo esto. 298,5. Ya os digo que debería ser 300. No lo es porque en el seno y el coseno nos han dado muy poquitas cifras significativas, ¿vale? Y alfa, el ángulo que formamos con el suelo, pues era el arco cuya tangente era v sub i partido por v sub x, es decir, menos 30 partido por 297, y es un ángulo de menos 5,8 grados, un ángulo muy pequeñito, que tiene que ser igual que el que formaba inicialmente con el eje X, pero positivo cuando salía, ¿verdad? Si nos vamos al dibujo, pues un segundito, si nos vamos al dibujo, este ángulo alfa ahí tiene que ser igual que este ángulo alfa aquí, abajo, siempre y cuando tengamos en cuenta el cambio de signo, ¿no? Este es positivo, alfa es positivo y este ángulo final pues es igual pero negativo. Eso pasa solamente si salgo de una altura y llego a la misma altura, si no, esos ángulos no tienen por qué coincidir, ¿vale? Bueno, pues ya tengo dos cositas. Siguiente cosita que me pregunta, bueno, pues la altura máxima. Fijaos que en los tiros horizontales, como los que hemos visto antes, la altura máxima no tiene sentido preguntarla, porque en el caso este del avión, ¿cuál es la altura máxima? Por la altura a la que empezó, porque luego va siempre cayendo, ¿no? Así que en este caso, pues no tiene sentido preguntar altura máxima. Tengo el avión
en este dibujo, ¿verdad? Y el avión a qué altura está inicialmente, 8000. Y como la bomba sale horizontalmente, pues siempre va cayendo y la altura máxima es la altura inicial. Pero en el problema que nos ocupa ahora, pues ya no es así. La altura máxima no es la altura inicial, sino que será el punto más alto de la trayectoria, en nuestro caso, pues este punto que estoy marcando ahí. ¿Y qué es lo que caracteriza ese punto? Pues que la altura máxima se alcanza justo cuando la velocidad en el eje Y se hace cero. Es decir, el cuerpo está subiendo, 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 se para un instante y luego ya empieza a bajar. Así que cuando esa velocidad es cero es cuando tenemos la altura máxima. Pues vamos a sustituir entonces. Altura máxima. ¿Cuál es la velocidad en el eje Y? La velocidad inicial en el eje Y menos 9,8 por t. ¿Cuánto vale eso? Pues velocidad en el eje Y queremos que sea 0, la velocidad inicial era 30, menos 9,8 por t, pues el tiempo despejando de ahí es 3,061 segundos. Que es justo la mitad del tiempo que tardó en llegar a la altura 0. Vuelvo a decir que esto solo se da esa casualidad si la altura inicial y la altura final son iguales. Vale, pues este es el tiempo que tarda en llegar al punto de máxima altura. Sustituimos ese tiempo en la ecuación de la altura del eje Y y obtenemos el resultado. ¿Cuál es la altura inicial? 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 30. Por ese tiempo, 3,061 menos 4,9 por 3,061 al cuadrado. Hacéis los numeritos y os sale que la altura máxima era 45,92 metros y ya tenemos resuelto el apartado C. Bien, apartado D. Posición y velocidad cuando está a 40 metros de altura. Bueno, pues cuando está a 40 metros de altura, la altura máxima era 45,92, ¿no? Si nos vamos al dibujo, pues si esto era 45 y pico, pues 40 estará aquí, más o menos. Pero fijaos que la altura de 40 pues la va a alcanzar dos veces, una subiendo y otra bajando. Luego voy a tener dos posibles soluciones para estar a 40 metros. Una mientras el proyectil va subiendo y otra mientras va bajando. Así que vamos a resolver. La altura 40. La altura inicial 0, la velocidad inicial 30 por t menos un medio de g, es decir, menos 4,9 por t al cuadrado. Tengo esta ecuación de segundo grado. La resolvéis y os salen dos soluciones, 1,962 y 4,160. Si volvemos al dibujo, pues 1,962 será este punto de aquí, ¿verdad? Y en llegar aquí tarda un poquito más, 4,160 segundos. ¿Cuál es la posición? Pues sustituimos en la X y la posición para la primera solución 582,8, cuando está la primera vez a 40 metros de altura. Así que R sería, pues esto, 582,8 y más 40J. La velocidad en el eje X no cambia, 297. La velocidad en el eje Y, 30 menos 9,8 por 1,962, 10,77. Así que la velocidad en ese primer instante en el que pasa por 40 metros de altura, 297 y más 10,77J. Y en el segundo punto, pues hacemos lo mismo, sustituimos y ahora, bueno, pues nos sale un valor diferente de X, con lo cual R ahora será 1236i menos 40J, estoy más lejos, ¿verdad? Y la velocidad, pues fijaos que la velocidad en el eje X sigue siendo la misma y la velocidad en el eje Y me sale el mismo número de antes, pero con signo menos, porque ya está bajando, ¿verdad? Así que la velocidad en el eje Y es menos 10,77 en vez de ser más 10,77. Fijaos que la velocidad es la misma con el pequeño detallito de que aquí había un más y aquí hay un menos. El módulo de velocidad será el mismo, el ángulo con la horizontal será el mismo, aquí positivo y aquí negativo si me los pidiera. Bien, siguiente apartado del ejercicio, apartado E, altura y velocidad del proyectil si su vertical está a 594 metros antes del punto de llegada al suelo. Bueno, habíamos dicho que el punto de llegada al suelo era 1818. Si le quitamos 594 metros, estaremos a 1224 metros de distancia del punto de disparo. Con la ecuación del eje X calculamos el tiempo, 4 segundos y pico.
Sustituimos en la ecuación del eje Y, tendremos la altura, 40,4 metros de altura, un poquito más que la que nos decían antes, ¿verdad? Sustituimos en la velocidad y obtenemos pues este valor de aquí, no tiene mucho misterio. Bueno, ejercicio 8. El ejercicio 8 es igual que el que acabamos de hacer con una única diferencia, que es que la altura inicial ahora no es 0. Lo vemos aquí en el dibujito, ¿verdad? Ahora tengo una altura inicial que es esta de aquí, esta es I0. I0 que me dice que es 2125, ¿vale? Pues esto es 2125 metros. La velocidad me dice que son 500 metros, me dice que forma un ángulo con la horizontal y me dice lo que vale el seno y el coseno de alfa. También me podía haber dado el ángulo alfa. Alfa es 37 grados. Bueno, pues ya hubiera calculado yo el seno y el coseno con la calculadora, ¿no? Bueno, pues este es el dibujo que tenemos para este problema. Este dibujo de aquí abajo, ¿vale? Pues altura inicial y bueno, pues el resto es igual. La única diferencia es que ahora I sub 0 no es 0. Vale, pues vamos a resolver el ejercicio. ¿Cuál es la velocidad inicial según el eje X? Pues 500 por el coseno de alfa. El coseno de alfa me ha dicho que es 0,6, pues 500 por 0,6, 300 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad inicial según el eje Y? Pues 500 por 0,8, 500 por el seno de alfa, 400 metros por segundo. Para calcular el alcance, pues iba a ser 0. 0 igual, y I sub 0 es la que no es 0 ahora. I sub 0 es 2125. ¿Velocidad inicial en el eje Y? Pues 400, hemos dicho, ¿no? Menos 4,9 t cuadrado. Bueno, nos sale esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado va a tener dos soluciones. Una solución es esta solución positiva que tenéis aquí. Habrá también una solución negativa que no he puesto. La solución negativa no vale. ¿Vale? En general, en estos problemas, si te sale una solución negativa, lo que te está diciendo es lo siguiente. Vamos al dibujo. Te está diciendo, bueno, pues si aquí esto en vez de haber empezado aquí, hubiera empezado y seguís aquí proyectando esto hacia atrás, vale, pues en algún momento empezaría para, si hubiese salido desde el suelo, llegar a este punto, ¿no? Y ese tiempo que tardas en hacer eso es ese tiempo negativo que te sale, ¿no? Pero, pues ya os digo que en este tipo de problemas la solución negativa pues no tiene sentido. Así que nos quedamos solo con la solución positiva. ¿Cuánto valdrá el alcance? Pues ese tiempo lo sustituimos en la ecuación de la X y lo tenemos. La posición inicial en el eje X es así que es 0, la velocidad inicial en el eje X es 300, lo calculamos aquí, y el producto de 300 por 86,64 me sale pues 26.000 metros, casi 25.991 metros. Segunda pregunta, altura máxima. La condición para altura máxima en el dibujo, ese punto rojo que tengo aquí, ¿vale? ¿Cuál es la condición para altura máxima? Pues que la velocidad en el eje Y sea 0. 0 es igual a la velocidad inicial en el eje Y, que es 400 menos 9,8 por t, 40,82 segundos. Ese tiempo tardo en llegar a la altura máxima. Fijaos que ahora no es la mitad de este tiempo, porque ya no salgo y llego a la misma altura. ¿Cuál es la altura entonces a la que estoy en ese instante? Sustituyo en la ecuación los 2.125 metros iniciales más los 402 metros por segundo por ese tiempo, 40,82 menos 4,9 por 40,82 al cuadrado. Altura, 10.288 metros. Apartado C. Velocidad y ángulo con el que llegamos al suelo. Bien, el tiempo es este, el que calculamos aquí, 86,64. Es el tiempo que tardábamos en llegar al suelo. Sustituimos en las ecuaciones de la velocidad en el eje X no cambia, sigue siendo 300, la velocidad en el eje Y 400 menos 9,8 por ese tiempo que hemos dicho, 86,64, menos 449.
Y la velocidad entonces cuando llegamos al suelo pues es 300i menos 449j. El módulo de velocidad 540,5 es un poco mayor el módulo de velocidad que la velocidad inicial 500 porque pues la velocidad va cambiando debido a la aceleración, ¿verdad? Así que el módulo puede aumentar y puede disminuir. Mientras va subiendo el módulo de velocidad va disminuyendo y cuando va bajando pues va aumentando. ¿Y qué ángulo? Pues al arco cuya tangente es v sub i partido por v sub x. V sub i es menos 449, v sub x 300, pues es un ángulo de menos 56,3 grados. Altura y velocidad del proyectil si su vertical está a 3.000 metros antes del punto de llegada al suelo. Pues, ¿dónde había llegado al suelo? Habíamos dicho que había llegado al suelo en 25.991 metros, ¿no? Pues si le quitamos 3.000 metros a eso, pues serían 22.991 metros el valor de x. Sustituimos en la ecuación del eje x y obtenemos el tiempo que tarda en llegar allí, 73,64 segundos. Sustituimos en la ecuación de la altura de i y nos da la altura a la que estaríamos, que resulta que son 4.000 metros de altura. Sustituimos en las ecuaciones de la velocidad, v sub x sigue siendo la misma, 400, v sub y 400 menos 9,8 por 76,64, me sale menos 351 metros por segundo la velocidad en el eje y. Así que el vector velocidad sería 300i menos 351j. Y tendríamos hecho el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 9. Dice, calcular las inclinaciones que puede tener un cañón que dispara un proyectil con una velocidad inicial de 360 metros por segundo para que su alcance sea 11.450 metros. Calcular la altura máxima del proyectil en cada caso. Bien, ¿cómo sería el posible dibujo? Pues sería este de aquí. Recordad que había un dibujo en la teoría, en el libro, donde ponía los distintos alcances para distintos ángulos. Y decía que el alcance máximo era para un ángulo de 45 grados. Si el ángulo fuese de 45 grados, esto llegaría un poquito más lejos. Y luego, para parejas de ángulos que sumaban 90 grados, pues los alcances eran iguales. Bien, pues supongamos que tengo esta velocidad, una velocidad de 360. Fijaos que este vector velocidad que estoy señalando aquí y este otro tienen la misma longitud, es decir, tienen el mismo módulo, y cuando estén apuntando en dos ángulos que nos pide que calculemos, en los dos casos llegaremos hasta una distancia de 11.450 metros. Vamos a resolver el problema. Bien. ¿Cuál sería la componente x de la velocidad inicial y cuál sería la componente y? Pues lo de siempre, ¿no? Velocidad por el coseno de alfa, la componente x, velocidad por el seno de alfa, la componente y. O sea, 360 por el coseno de alfa, 360 por el seno de alfa, donde en este problema, igual que pasaba en el ejercicio número 5, la segunda parte, pues no conocemos el ángulo. Es lo que tenemos que calcular. Bien, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos dos datos. Uno, que vamos a llegar hasta 11.450 metros. Eso es x, así que aplicaremos la ecuación del eje x. Y por otro lado, como me dice alcance, pues está cuando estemos en el suelo, ¿no? Es decir, a 0 metros de altura, pues tenemos que aplicar la ecuación del eje y. Ecuación del eje x, 11.450 igual a 360 por el coseno de alfa por t. Ecuación del eje y. La altura final, que es 0, igual al inicial, que es 0, más 360 por el seno de alfa por t, menos 4,9 por t al cuadrado. Si despejamos de ambos el seno y el coseno de alfa, pues me quedan estas bonitas expresiones que tenemos aquí. ¿Y cuál es la forma más fácil de resolver esto? Pues hay 1000 formas de resolverlo. Vosotros sabéis matemáticas. Pero vamos a aplicar la misma fórmula trigonométrica que usamos en el ejercicio 5. Esta que decía que el seno del ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Seno de 2 alfa, 2 veces seno alfa, coseno alfa. ¿Cuál será entonces el seno de 2 alfa? Pues será 2 veces el seno de alfa, que hemos visto que era esto,
por el coseno de alfa, que es esto de aquí arriba. Y, curiosamente, al hacerlo hay un t al cuadrado arriba, un t al cuadrado abajo, desaparece milagrosamente y me queda que el seno de 2 alfa es 0,8658. Y si metemos eso en la calculadora, nos sale que el ángulo 2 alfa es 60 grados. Pero os vuelvo a decir lo mismo que os dije la primera vez que hablamos de esto. Es decir, el seno de un ángulo, el seno de este ángulo es igual que el seno de este ángulo. Si este ángulo es el ángulo alfa, pues este otro ángulo de aquí es 180 menos alfa. Aplicando eso, como la calculadora solo me da uno de los dos ángulos, me dice que 2 alfa es 60 grados. La otra solución sería 180 menos 60 grados, es decir, 120. Pero eso es 2 alfa. Alfa será la mitad de estos valores, es decir, un ángulo será de 30 grados y otro de 60 grados, que más o menos es lo que yo os he dibujado antes, no un ángulo de 30 y un ángulo de 60, porque ya sabía la solución, ¿verdad? Bien, pues ese sería entonces el sistema que tenemos que resolver, y estos son los ángulos para los que el alcance es 11.450 metros. Os dejo que hagáis la prueba con un ángulo de 45 grados para que veáis que el alcance es mayor. De hecho, sería el mayor alcance posible cuando el ángulo sea de 45 grados. Pero eso os lo dejo para que lo comprobéis vosotros. Bien, pero no solo me preguntaba qué ángulos eran, sino qué altura alcanzaba el proyectil en cada caso. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si el ángulo fuese de 30 grados, v sub 0x sería 311,8 y v sub 0y 180. Como en el punto más alto la velocidad en el eje y es 0, pues resolveríamos esta ecuación y me diría que tardamos en llegar al punto más alto 18,37 segundos. ¿Y qué altura alcanzaríamos? Pues una altura de 1.653 metros, simplemente sustituyendo en la fórmula del eje y, la fórmula de la altura. Y si alfa hubiese sido 60 grados, la otra posible solución, pues v sub 0x sería 180, v sub 0y sería 311,8, fijaos que se intercambian respecto al ángulo anterior. Resolveríamos la ecuación para v sub i igual a 0, nos saldría un tiempo mayor, 31,81 segundos. Es decir, tarda más en alcanzar la altura máxima cuando el ángulo es más grande. Y la altura que alcanzaríamos sería también bastante mayor, 4.959. Si volvemos al dibujo, pues vemos que efectivamente con el ángulo de 30 la altura máxima es esa y con el ángulo de 60 pues es bastante más, es esta otra, lo cual es totalmente lógico. Vamos con el último ejercicio, el ejercicio 10. Me dice un avión que vuela a 1.440 km por hora, pica formando un ángulo alfa con la vertical. Bueno, que pica significa que se inclina hacia abajo y entonces su velocidad sería esta que veis aquí en el dibujo. Esta velocidad que tengo aquí dibujada, ¿verdad? Pues sería la velocidad que tiene el avión. Está apuntando hacia el suelo, como si quisiera estrellarse, lo cual no debe ser el caso, pero en fin. Bien, esta velocidad la tendré que descomponer en dos velocidades. Velocidades según el eje X, que será esta que estoy marcando aquí arriba, ¿verdad? Y la velocidad según el eje Y, que es esta otra que estoy marcando aquí en el lateral. Y tenemos que tener cuidadito porque ahora me está diciendo que forma un ángulo alfa con la vertical. No me está dando el ángulo con la horizontal como acostumbramos, sino que me está dando el ángulo con la vertical. Es decir, este ángulo que estoy remarcando aquí. Este es nuestro ángulo alfa ahora. Y ese ángulo alfa
cuando lo vaya a usar para calcular v sub 0x y v sub 0y, pues lo voy a tener que usar teniendo en cuenta los triángulos que se forman ahí. Entonces, v sub 0x sería el cateto opuesto a ese ángulo, es decir, este de aquí que estoy marcando es el que coincide con v sub 0x. Por lo tanto, v sub 0x será el módulo de v por el seno de alfa. Y v sub 0y es el cateto contiguo. Y como es el cateto contiguo, pues será v sub 0y la velocidad por el coseno de alfa. Pero, además, si nos fijamos, el seno y el coseno que nos han dado no han tenido en cuenta la dirección en la que apunta el avión, ¿verdad? Simplemente me ha dado los valores absolutos del seno y del coseno. Pero esta velocidad inicial, según el eje X, es positiva, así que v sub 0x será v por el seno de alfa, pero v sub 0y, como está apuntando hacia abajo el avión, tiene que ser negativa. Así que aunque el ángulo que me dan no me den los valores con el signo adecuado, yo tengo que saber que si esta velocidad es negativa, ¿verdad? Porque va hacia abajo, le tendré que poner ahí un menos, porque no me han dado coseno menos 0,9, me han dado coseno 0,9, ¿vale? Así que eso lo tengo que tener en cuenta, que la velocidad en el eje X inicial es positiva, pero la velocidad inicial en el eje Y, en este caso en particular, es negativa. Sabiendo eso es fácil resolver el problema, porque es lo de siempre. Bien, el avión se movía a una velocidad de 1440 km por hora, que si hacéis el cambio son 400 metros por segundo. Así que la velocidad en el eje X será 400 por el seno de alfa, 400 por 0,44, 176 metros por segundo. La velocidad en el eje Y será 400 por 0,9, pero con signo negativo, menos 400 por 0,90, menos 360, porque la velocidad inicial en el eje Y es negativa. Para calcular el alcance, pues tenemos que aplicar lo de siempre, que la altura final será 0. Y de esa ecuación vamos a sacar el tiempo. La altura final 0, la altura inicial era 2340, que me lo decía aquí. La velocidad inicial en el eje Y menos 360 por t, menos un medio de g, es decir, menos 4,9 por el tiempo t al cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado que va a tener dos soluciones. Una negativa que no está aquí escrita, que no vale, y una positiva, que es esta, que sí vale. 6,01 segundos será el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Cuál será el alcance entonces? Pues sustituiré la ecuación de la X. X es la posición inicial 0 más la velocidad inicial en el eje X 176 por el tiempo que me acaba de salir. O sea, 1058 metros. Segunda pregunta que me hace. Calcula la velocidad y el ángulo con que llega el proyectil al suelo. Bueno, pues la velocidad y el ángulo con que llega el proyectil al suelo, pues tendremos que usar el mismo tiempo que hemos usado antes, que era 6,01, ¿verdad? Así que v sub x se queda como estaba, v sub y pues será menos 360 menos 9,8 por 6,01, un poquito mayor, menos 418,9. El vector velocidad será este, el módulo la raíz cuadrada, esto al cuadrado más esto al cuadrado, 454,4, y alfa el arco cuya tangente es v sub y partido por v sub x, es decir, menos 418,9 dividido por 176. Y eso es un ángulo de 67,21 grados. Y me queda el apartado C, que no sé por qué se me ha quedado aquí, cuando también está aquí abajo, así que esto realmente sobra de aquí, lo voy a borrar. Bien, pues ese último apartado, la altura y la velocidad del proyectil, cuando la vertical está 528 metros antes del punto de llegada al suelo, pues si el punto de llegada al suelo era 1058, 528 metros antes es cuando esté a 530 metros, cuando x sea 530 metros. De la ecuación de la x, poniendo 530 metros como posición x igual a la velocidad por el tiempo, sacaré que ahí llega a los 3 segundos y una centésima, ¿no? Sustituimos en la altura, me sale 1212, sustituimos en las ecuaciones de la velocidad,
me salen estos valores de aquí, así que la velocidad es 176 sí, menos 389,5 J, el módulo 427,4 y el ángulo 65,68 negativo, naturalmente. Y ya está, y esto es el ejercicio, que no tiene ninguna complicación. Y con esto están vistos los modelitos estos de ejercicios de tiro parabólico. Naturalmente hay muchos más modelos que se pueden usar, pero si sabéis hacer estos, pues deberíais poder saber hacer cualquier otro. Pues yo qué sé, desde el suelo se dispara un proyectil de tal forma que queremos que entre por una ventana de un edificio situada a 5 metros de altura y a 100 metros de distancia, ¿no? ¿Con qué ángulo hay que disparar si la velocidad inicial es tal? Pues es jugar con estas ecuaciones, es decir, al final, jugando con las ecuaciones eje X y eje Y que tenemos, pues no deberíamos tener ningún problema. Bien, voy a poneros otra colección de ejercicios y quiero que me los vayáis enviando, ya os pondré fechas de entrega. Aunque la evaluación ordinaria haya prácticamente terminado y la mayoría pues hayáis aprobado, no sé, porque todavía no he corregido algún examen que me queda por ahí, cuántos vais a tener la materia suspensa, pues tenéis que seguir trabajando en esto. Tened en cuenta que la mayoría de vosotros, o si no la mayoría, muchos de vosotros vais a necesitar la física más adelante. Los que vais a hacer física, obviamente, y los que habéis decidido coger química, pues cuando lleguéis a la carrera seguramente os encontréis con la desagradable sorpresa de que vais a tener que hacer algo relacionado con la física sin haberla visto en segundo de bachillerato. Así que no os va a venir mal seguir trabajando un poquito estos días que nos quedan hasta irnos de vacaciones de verdad. Venga, hasta luego.